todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversación junto al Fuego, y hoy tenemos el agrado de recibir al psicoanalista Carlos Giusti, un reconocido profesional santafesino, reconocido no solo acá, sino en otros lugares, que nos va a venir a hablar de algo que a mí me parece particularmente interesante, que es el modo en que Carlos y otros profesionales de su área han decidido hace unos cuantos años ya llevar el psicoanálisis a la polis, como alguna vez me dijo Carlos, sacarlo del ámbito eminentemente terapéutico, clínico, y tratar de abrir el psicoanálisis y sus códigos y sus lenguajes a algo que es muy interesante que plantea Carlos en la introducción de uno de los libros de Psicoanálisis y Cine, que es plantear la intersección de ese discurso psicoanalítico con otras áreas del saber y del pensamiento humano, pero en particular vincularlo con las artes y más específicamente aún con la literatura y con el cine, del cual Carlos es un apasionado. Tuve de hecho el placer de participar como exponente en uno de los ciclos de Psicoanálisis y Cine que se discontinuó lamentablemente. Vamos a ver si en algún momento va a volver, porque inclusive en alguna entrevista que hicimos en su momento con Carlos, él me planteaba, creo que acertadamente, que los ciclos Psicoanálisis y Cine, que dieron lugar a 2 libros publicados por UNL, se habían transformado en un hecho cultural en sí mismo y en un dispositivo, creo que decía en extensión o en expansión, ¿no? Es decir, habían trascendido su mera característica de ciclo en sí mismo para pasar a ser un hecho cultural compartido por mucha gente. Y además me mencionaba que a los ciclos, y aparte en el sentido de participar, tuve la visión como testigo de eso y como protagonista en menor medida, de ver cómo personas muy alejadas de lo que es el saber psicoanalítico se acercaban ya para ver una película, pero también para observar, digamos, determinadas perspectivas que en los ciclos venían, por un lado, por la opinión de un profesional del psicoanálisis, pero, y esto también es muy interesante, Carlos lo que hacía con su grupo de investigación era invitar a una persona de otra área a que diera su visión sobre las múltiples relaciones que se pueden establecer entre el cine y el psicoanálisis, ¿no? De modo que, bueno, le damos la bienvenida a Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, y es un gusto, por supuesto, volver a encontrarnos, y te agradezco esta posibilidad también. Claro que sí. Carlos, la primera consulta, digamos, tiene que ver con, a ver si nos podemos retrotraer un poco, hacer un pequeño ejercicio retrospectivo y pensar en qué momento vos y tus colegas comienzan a proponer esta idea de vincular el psicoanálisis con el arte, con la literatura, que es un área que te interesa mucho, un arte que te interesa mucho, y con el cine, del cual me has confesado que sos un apasionado. Es decir, ¿cuáles serían los orígenes de estos ciclos psicoanálisis y cine que se hicieron durante, no sé si 15 años? 15 años. Y que dieron lugar a una producción textual muy interesante y también a una discusión cultural muy, muy destacada, ¿no? Yo diría que, como en toda historia, hay también una prehistoria, o esos inicios de algo que se va gestando y en otro momento llega a concretarse un acto. Y como vos recordabas, estos ciclos comienzan como una experiencia singular, una idea que surge en mí a partir de un seminario, y acá hay un punto interesante, que el psicoanálisis, a diferencia de otras disciplinas o ramas del saber, tiene una raíz, como la tuvo en Freud, en Lacan y en todos los que fuimos leyendo y aprendiendo de los grandes maestros, que es la clínica psicoanalítica, que es nuestro trabajo con el sufrimiento humano, para decirlo en una frase. En términos. Esto Freud tempranamente pasa de denominar a su técnica y teoría primero como tratamiento por el espíritu, tratamiento por el alma, a llamarlo psicoanálisis, y hablarse ahí del múltiple interés del psicoanálisis, por esta interrelación con otros campos de la cultura
y de la ciencia. Inclusive, disculpe, me interrumpo un segundo, Freud, en los pocos libros que leí, pero que me interesaron mucho, la parte más sociológica, si querés, él alude todo el tiempo, ¿no? A obras de la literatura, ¿no? A Goethe y a diversos autores, ¿no? Es decir, como que se apoya todo el tiempo en la obra artística, ¿no? Desde Sófocles con Edipo, cuando todavía no existía justamente su teoría, encuentra ahí que había algo de un saber verdadero, para decirlo con alguna redundancia, que daba cuenta de la condición humana. Comienza a teorizar. A partir de ahí, bueno, son innumerables, como señalabas, Goethe, Hölderlin, el hombre... Bueno, estoy recordando ahora en El malestar en la cultura, creo que lo cita al Cándido de Voltaire. O sea, bueno, sí, digamos, y es un procedimiento normal en el discurso psicoanalítico, ¿no? Seguramente, además... Pero yo te interrumpí, Carlos, vos estabas retrotrayendo... Retomamos porque es interesante esto que vos traías también, ¿no? Decía en relación a cómo surge el primero de los ciclos de psicoanálisis y cine en el año 1997, Bien. que es a partir de un seminario que estábamos haciendo en la agrupación que teníamos en ese momento, que tenía que ver con el padre. El tema del seminario era el padre. Y bueno, desarrollábamos la teoría que está desde Freud, Lacan y otros, y algunos casos clínicos y demás. Y entonces yo encuentro una referencia, cuando yo doy una clase, que había 2 o 3 películas del momento, te las nombro, Claro Oscuro, claro. Contra Viento y Marea. Claro Oscuro es la película del pianista, ¿no? Claro. Y digo, acá el tema es el padre. Entonces yo menciono esas películas como una referencia dentro del seminario. A partir de ahí pensé, pero qué bueno estaría hacer algo para todo público donde intentemos transmitir esto que acá hacemos para quienes somos partícipes de la práctica del psicoanálisis, para un público que ahí hay un saber que nos interesa a todos. Bueno, así se armó el primer ciclo, con una experiencia que yo llevé a la Secretaría de la Dirección de Cultura de la Universidad, que estaba Jorge Ricci a cargo, Laura Corral, y como una propuesta para ver si la podíamos hacer ahí a fin de año. Y nos llamó la atención ya de entrada que desbordó la sala del primer piso, gente parada, no podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Sí. Al año siguiente que íbamos a hacer... Y ahí tomaron nota, digamos, acá está pasando algo. El segundo ciclo, uno más. Y bueno, y con Juan Carlos Arch, a través de Cineclub, nuestro que hacía la presentación, compañero, por supuesto, que fue también un pilar, porque el modo en que lo pensamos en ese primer momento fue justamente como un cineclub, presentación de película, luego la película y el debate, lo que agregábamos una exposición era, y un debate posterior. Claro, con un psicoanalista haciendo un comentario, y después abrir la discusión. Bueno, así estuvimos. Como los famosos cines debate de los años 60, ¿no? Que tuvo toda una difusión a nivel nacional. Impresionante. El Cineclub, bueno, que se fue, porque también esto es interesante, Stanislao, creo. En una época, en 1997, si nos reubicamos, histórica, política, socialmente, brava para la palabra, para el cine. Se había decretado el fin de la historia, la muerte de las ideologías y la superación del psicoanálisis. Claro. Es como que todo concluía, ¿no? El fin de todo. Exactamente. Sí, de todo lo que justamente proponía, no un modelo que se corresponde con un modelo económico, donde la palabra pierde valor, donde la narración iba a ser superada por no sé qué juego de imagen. Entonces era una apuesta no tan pensada, pero... que parecía extemporánea en ese momento, claro, ¿no? Seguramente. Claro. Y por eso esa convocatoria que prendió tanto era sorprendente y sigue siendo sorprendente en distintos campos de la cultura. Sí, inclusive que el psicoanálisis siga teniendo validez, teniendo vigencia, actuando en lo social y en lo singular. Y es sorprendente en nuestro mundo globalizado. Sí, inclusive
que lo planteás en el prólogo a Películas de Novela 2, ¿no? Esta cuestión de, yo me acuerdo, bueno, en ese momento se hablaba no solo del fin de la historia, sino del fin de las ideologías, del fin de la literatura, del fin del psicoanálisis, ¿no? Se sigue hablando de pero eso, y más se ha actualizado en este momento. Claro, pero es sorprendente por ahí en parte la liviandad, ¿no? Con la que a veces la muerte de la novela y qué sé yo. Bueno, gratamente nos vemos ahora que todo eso fueron no sé, elucubraciones. Quería preguntarte, Carlos, ¿cómo decidían en esos primeros ciclos de la década del 90, ¿no? Inmersos en una ola neoliberal y demás, ¿cómo se elegían los temas? Bueno, temas fuertes vinculados al psicoanálisis, y luego cómo se fueron incorporando personas que venían, como decía yo al principio, de otras disciplinas o de otras áreas de interés que a mí me parece que le da un valor agregado en el sentido de una apertura, si se quiere, ¿no? Seguramente, ahí es donde realmente hicimos posible este encuentro interdiscursivo con otros campos de la cultura y otros practicantes, por decir, por llamarlo de un modo semejante, cuando nosotros nos nombramos, no como profesionales, aunque lo seamos, psicólogos, lo que fuere, como practicantes de un discurso que es el del psicoanálisis. Y eso surge, yo diría, cae por su propio peso. Cuando empezamos a pensar, justamente llevados por también nuestro interés y amor por la literatura, y donde hemos mamado también, desde Freud, como vos lo señalabas, ¿cómo no iba a haber gente que hablara desde ese campo, el de la literatura? Y luego otros, la ley y el sujeto. ¿Cómo no va a haber alguien que hable desde el discurso jurídico? Pero se extendió, no era solamente un médico hablando de la eutanasia en una película como El Doctor Muerte, por ejemplo. Cuando vos fuiste invitado como periodista o hombre de la cultura santafesina a hablar o a hacer una lectura de Mishima. De Mishima. Un hecho social y cultural y literario. Bueno, entonces fuimos extendiéndolo, yo diría inevitablemente, a ese encuentro realmente interdiscursivo. Que creo que es muy enriquecedor, digamos, ¿no? Sí, realmente. Al margen del área a la cual uno pertenezca, ¿no? Y bueno, y eso se empezó a generar, esto que hablábamos al principio de, llamémoslo hecho cultural, tomo tu categoría, que claro, que empezó a trascender, digamos, y a crecer, no solo en la regularidad, en la cantidad de invitados, en las proyecciones, que bueno, no sé los números si los tendrás, pero tampoco... No los recuerdo, están por ahí pero anotados. Durante muchos años, Carlos, ¿no? Y eso dio lugar a múltiples consecuencias, pero una de las consecuencias muy agradables son los textos, ¿no? Esta cosa de que también tiene mucho que ver con el psicoanálisis, que es la práctica de la escritura, ¿no? Que es, bueno, constitutiva de la disciplina de ustedes, ¿no? Bien, ¿qué pasó en su momento? Algo hablamos en alguna ocasión, para que ese ciclo concluyese, ¿no? Y ahora no sé si hay posibilidades, hay ganas, hay alternativas, porque duró unos 15 años, ¿no? 15 años, 30 ciclos, no me acuerdo ahora qué cantidad de películas y qué cantidad de espectadores, pero teníamos más. Mucho. Pero justamente, porque no era por el número, sino por esto que vos también rescatabas, y creo que es lo más válido, que el psicoanálisis es parte de la cultura, de la polis, no solo de esa práctica clínica que es la raíz. No, inclusive yo siempre digo que uno se da cuenta de la importancia si querés, de lo discursivo del psicoanálisis, entre otras cosas por la cantidad de términos que nosotros utilizamos que vienen de Freud o de Lacan, ¿no? De represión hasta, qué sé yo, todo el tiempo, digamos, eso está en el discurso se metió en la cultura. Se metió en la cultura de una manera impresionante. Y lo que no hay que desconocer, que tanto los grandes maestros han tomado de la cultura también para hacer su construcción teórica.
Freud, y vuelvo a algo del comienzo que señalabas, cuando decíamos que Freud dice los primeros que llegan a las verdades, él no decía del sujeto, decía de la condición humana, del hombre, son los poetas. Claro. Después los hombres de ciencia venimos detrás, pero ellos alcanzan un saber por medios desconocidos. Por otro camino. Sí. Y esto es lo interesante, que no son contrapuestos ni son digamos, un error que hasta Freud cayó en su momento, digo ahora, con humildad de mi parte hacia el maestro, es que él a veces hizo psicoanálisis aplicado. Claro. Tomó la obra, por ejemplo, de Dostoyevsky, para analizar ahí algo del parricidio, de la tendencia al parricidio que hay. ¿Toma Crimen y Castigo? No me acuerdo. Bueno. Y los hermanos Karamazov, creo, fundamentalmente. Claro, ahí hay una... Entonces, ahí la pifiamos. Claro. Los analistas. Porque ahí está la culpa de Raskolnikov, todo presente. Claro. ¿no? Claro, está muy... Pero no se trata de analizar al autor. Claro. Y después a través de la obra. En relación a Poe, no se trata de encontrar en la obra aquello que es parte del inconsciente del autor que sea. Poeta, escritor, cineasta. Sino de lo que ese producto artístico, ese objeto de arte, ha podido como encontrar de lo que se le escapó, sin saber al autor, como decía Freud.